Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy la verdad sale a la luz. ¿Desde cuándo un villano secundario de Batman se convirtió en una de las cartas más fuertes del nuevo DCU? Porque sí, mientras todos miraban al Joker, al Pingüino o incluso a Mr. Freeze, hay uno que ha ido moldeando su camino, literalmente, hacia el protagonismo. Clayface. Y lo más impactante es que el público general no tiene ni idea de quién es en realidad, pero eso está a punto de cambiar. Antes de continuar, te pido algo importante. Este canal está a punto de alcanzar una meta enorme, y tu suscripción puede ser justo el empujón final que necesitamos. Si este universo te apasiona tanto como a nosotros, únete ahora. Vas a ganar contenido exclusivo, teorías profundas y ese sentimiento de estar siempre un paso adelante en el fandom. Y dime algo, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Quiero saberlo. Leo todos los comentarios y esta comunidad se construye contigo, palabra por palabra. Porque lo que vas a descubrir hoy puede redefinir completamente lo que esperabas del DCU en 2026. Y no exagero. Porque Clayface no es solo un monstruo de barro. Es un actor frustrado, una mente quebrada, un imitador letal y, quizás, oír bien, el narrador del futuro reboot sin que lo sepas. Se viene el origen, las mutaciones, las fases más oscuras, los mejores cómics y una teoría final que nadie está viendo venir. Pero antes de todo eso, si este contenido te está conectando con las noticias y teorías más candentes del universo nerd, deja ya el triple kill, dale a me gusta, comenta y comparte. La historia del primer Clayface no comienza con superpoderes ni mutaciones. Empieza con un rostro, un nombre y una herida que no cicatriza. Basil Karlo. Actor clásico del cine de terror. Idolatrado en su tiempo por sus caracterizaciones intensas, su dominio del maquillaje y su mirada que traspasaba la pantalla. Pero también un hombre atrapado en su propio ego, eclipsado por una industria que, como Gotham misma, no perdona el paso del tiempo. Todo estalla cuando los estudios deciden rehacer su obra maestra, Dredd Castle. El papel que lo convirtió en leyenda es asignado a un actor joven. Karlo, marginado, aparece en el set con una sonrisa educada, pero con los ojos envenenados. A partir de ese momento, el rodaje se convierte en una pesadilla literal. El guión que él mismo interpretó décadas antes empieza a suceder. Palabra por palabra. Muerte por muerte. Lo que parecía una amenaza simbólica se materializa con brutalidad. Y los cadáveres en el set no son efectos especiales. Batman y Robin lo descubren justo a tiempo. No hubo magia. No hubo alquimia. Solo un actor trastornado, interpretando su último gran papel, Clayface, el asesino de la ficción, convertido en realidad. Su mente había sido consumida por sus propios personajes, y la línea entre actuación y psicopatía se borró por completo. No tenía poderes, solo un disfraz, una máscara grotesca y una sed de protagonismo. Pero aquí viene el giro que nadie se esperaba. Porque aunque Basil Karlo no tenía habilidades sobrehumanas en ese momento, su legado no murió en Arkham. DC haría algo que cambiaría todo el panorama del personaje años después. Y esa decisión, que parece menor, es la clave para entender qué versión podría llegar al cine en 2026. Décadas después de Basil Karlo, DC Comics decide dar un paso más allá. Ya no se trata solo de un asesino con máscara. La nueva encarnación de Clayface va a tener algo que lo eleva de psicópata trágico a amenaza física imparable: mutación. Así nace Matt Hagen, introducido en Detective Comics no. 298 en los años 60, y con él un nuevo canon para el personaje. Hagen es un buscador de tesoros submarinos que encuentra por accidente una gruta secreta llena de una sustancia viscosa y brillante. Lo que parecía un charco inofensivo se convierte en un calvario orgánico. La sustancia, un tipo de protoplasma, reconfigura cada célula de su cuerpo, transformándolo en una masa moldeable, capaz de adoptar cualquier forma. No hay vuelta atrás. Hagen pierde su cuerpo, pero gana un poder sin precedentes. Ya no necesita una máscara para convertirse en otro. Él es otro, literalmente.
Pero lo más interesante llega en los años 90, cuando la serie Batman, The Animated Series, adapta esta historia y la transforma en algo aún más trágico. Aquí, Hagen es un actor accidentado, que recurre a una crema milagrosa, Renew You, para reconstruir su rostro destruido. El problema es que la adicción a esta fórmula lo deforma hasta convertirlo en un ser de barro. Este enfoque mezcla el narcisismo de Carlo con la mutación de Hagen y lo convierte en un símbolo. La industria del espectáculo, devorando al actor que ya no encaja en su molde. Visualmente, es una de las mejores versiones del personaje. Su cuerpo fluido, la expresividad exagerada, la lucha interna constante por mantener su identidad. Todo eso conecta con algo más profundo. Clayface deja de ser un monstruo para convertirse en metáfora. Y ese tipo de construcción, emocional, simbólica, cargada de tragedia, es justo lo que James Gunn ha prometido priorizar en el nuevo DCU. Y si eso no es una pista de hacia dónde apunta el tono de Clayface 2026, no sabemos qué lo es. Clayface no es un personaje, es un legado fragmentado. Y para entender lo que podría hacer el DCU con él, hay que mirar todas sus caras. Porque, aunque Basil Karlo fue el primero y Matt Hagen el más icónico, el manto de Clayface ha sido adoptado por al menos 8 individuos diferentes a lo largo de las décadas. 8 versiones, 8 formas de explorar la identidad, la corrupción y la pérdida de control. Entre ellos están Preston Payne, víctima de una enfermedad degenerativa que lo lleva a disolverse si no mantiene contacto físico constante. Sondra Fuller, una versión femenina con poderes metahumanos adquiridos por experimentación. Y otros nombres como Claything, Peter Malley, Todd Russell o Johnny Williams, cada uno aportando una pieza distinta a este rompecabezas grotesco. Lo interesante no es solo la cantidad, sino el patrón que se forma. Clayface no es simplemente un villano de barro. Es una figura simbólica de la fragmentación del yo. Un imitador que se convierte en su imitación. Un reflejo borroso de lo que fue, que intenta desesperadamente mantener forma antes de colapsar. DC, en los últimos años, ha entendido eso. Por eso ha tendido a fusionar las características más potentes de las versiones anteriores en una figura unificada. Un Basil Karlo, con los poderes de Matt Hagen, la psicosis de Preston Payne y la ambición de Fuller. Y si el cine sigue ese mismo camino, como ya ha hecho con personajes como Peacemaker o Rocket Raccoon, entonces el Clayface del futuro no será una adaptación literal, será una síntesis. Y esa síntesis tiene algo en común con los grandes villanos trágicos del cine moderno. Todos esconden una obsesión. En el caso de Clayface, esa obsesión es tan peligrosa como sus poderes. Pero lo que hace que su historia escale es cuando decide usar esa habilidad para convertirse en algo más que un monstruo. Para convertirse en alguien. Hay un momento en los cómics modernos en el que Clayface deja de ser una amenaza puntual para convertirse en algo más profundo, una sombra que suplanta. Ocurre en el arco Nowhere Man, dentro del Batman de los New 52, escrito por Scott Snyder. Aquí, Basil Karlo ya no se limita a cambiar de forma, se convierte en Bruce Wayne. Pero no solo físicamente, llega a replicar sus patrones, su tono de voz, su presencia. Es una falsificación perfecta y letal. Desde el primer momento, la historia juega con la identidad. Gordon recibe un disparo directo al pecho de alguien que a todas luces es Bruce Wayne. Mientras tanto, Wayne Enterprises sufre sabotajes internos por alguien que parece y actúa como Lucius Fox. Todo está contaminado por una invasión invisible. Y Batman, en medio del duelo por la muerte de Damian, empieza a perder el control de su entorno. El giro claro es Clayface. Gracias a una evolución orgánica en sus habilidades, ahora es capaz de replicar el ADN de sus víctimas. Basta un cabello, un roce de piel, una célula viva. Y el resultado ya no es un disfraz de barro. Es un clon funcional. Una copia completa. El Clayface de este arco ya no actúa como imitador, actúa como infiltrado. Visualmente, el cómic ofrece imágenes impactantes.
Carlo transformándose en Bruce a mitad de una pelea, tirando Batmóviles como si fueran piedras, distorsionando su rostro mientras repite frases del verdadero Bruce con un eco monstruoso. Pero lo más importante es el subtexto. Clayface no quiere destruir a Batman, quiere ocupar su lugar. Quiere ser amado como él, temido como él, respetado como él. Porque en el fondo, sigue siendo un actor. Solo que ahora, el escenario es Gotham. Esta versión es tan poderosa narrativamente que redefine al personaje y lo coloca en un nivel más cercano al del Joker o Ra's al Ghul en cuanto a amenaza existencial, no física, identitaria. Y es aquí donde empieza a quedar claro por qué el DCU lo está trayendo ahora. Porque en un universo que busca renacer, ¿quién mejor para cuestionar qué es real, qué es falso y quién merece el rol principal? Pocas cosas desconciertan más en el universo de Batman que ver a un antiguo asesino sentado junto a Robin, Batwoman o Cassandra Cain, como parte del equipo. Pero eso es exactamente lo que ocurre en Detective Comics número 534, cuando James Tynion IV decide reescribir el destino de Basil Karlo. Clayface ya no es un monstruo, es un aliado. Todo comienza con una escena casi cinematográfica. Basil se ha escapado de Arkham solo para ir al cine y ver una de sus viejas películas. Está solo, disfrazado, disolviéndose lentamente, pero decidido a revivir por 90 minutos la ilusión de que sigue siendo aquel actor que aspiraba al Oscar. La frase que dice mientras observa la pantalla resume todo su conflicto. Ese que ves ahí, con los ojos brillando. Ese fui yo. Y solo quiero recordar cómo se sentía. Batman lo encuentra allí. Y en lugar de llevarlo de vuelta a la celda, le hace una propuesta inesperada. Redención. Lo invita a unirse a un nuevo equipo, con una condición. Que intente recuperar al hombre que fue antes de convertirse en barro. Este Clayface no es ingenuo ni domesticado. Sigue siendo peligroso, pero es una figura trágica que lucha por recuperar el control de su identidad. Durante los siguientes números, lo vemos actuar con disciplina, entrenar con el resto del grupo, usar sus poderes para proteger en lugar de destruir. Se convierte en un protector de Gotham, y lo que es más interesante, empieza a creer que realmente puede cambiar. La historia no termina bien, porque el pasado no desaparece tan fácilmente, pero esta etapa redefine a Clayface como algo más que un antagonista. Lo convierte en una figura literaria, el monstruo que intenta reescribirse. Y ese tipo de narrativa es exactamente el tipo de material que James Gunn ha demostrado saber adaptar al cine, como hizo con personajes quebrados en The Suicide Squad o Peacemaker. Si el DCU quiere presentar una historia que no sea solo de caos y acción, sino de reconstrucción emocional, Basil Karlo como antihéroe es una elección perfecta, pero justo cuando parece haber encontrado su camino, aparece una ciudad que lo obliga a volver a actuar, y esta vez no en Gotham, en Los Ángeles. La historia más reciente, y quizás la más cinematográfica, de Clayface aparece en Batman, One Bad Day, Clayface, publicada en 2023. Es un relato que no solo rinde homenaje a su versión animada más querida, sino que traslada el conflicto central del personaje a un escenario inesperado, Hollywood. Porque si Basil Karlo es ante todo un actor, ¿qué pasaría si simplemente intentara volver a serlo? Aquí no hay venganzas grandilocuentes ni planes de destrucción en Gotham. Lo que encontramos es una historia íntima, casi cruel, de un monstruo con talento real, que intenta integrarse en una industria que devora rostros sin pestañear. Basil se muda a Los Ángeles, adopta una nueva identidad y empieza a audicionar para papeles menores. El problema no es su aspecto, es que, pese a su habilidad inigualable para transformarse, sigue sin ser suficiente. Nunca es el elegido. Esa frustración activa lo peor de él. Clayface empieza a usar sus poderes para sustituir a otros actores, literalmente. Los suprime, los borra y ocupa su lugar en las producciones. El resultado es inquietante. Obras teatrales y películas donde todo el elenco ha sido reemplazado por él mismo,
interpretando múltiples roles, convencido de que nadie notará la diferencia. Pero lo más perturbador no es la ejecución, es la motivación. Basil no quiere venganza, quiere aceptación. Quiere volver a escuchar aplausos, a recibir reconocimiento. Quiere reconstruir su identidad no con violencia, sino con reconocimiento profesional. Y es justo eso lo que vuelve esta historia tan trágica y tan poderosa a la vez. Visualmente, es fácil imaginar esta narrativa adaptada al cine. Un thriller psicológico, ambientado en sets de rodaje, con un actor que cambia de forma entre toma y toma, borrando lentamente su humanidad a medida que perfecciona su obra. Y ese es el tipo de Clayface que podría marcar la diferencia en el nuevo DCU. Uno que no se define por el barro que lo cubre, sino por el vacío que intenta llenar. Cuando hablamos de Clayface como amenaza, hay un punto en el que las palabras se quedan cortas, porque su poder no es solo físico, ni siquiera emocional, es narrativo. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso. Puede ser cualquiera, puede estar en cualquier lugar, y cuando decide atacar, lo hace desde dentro. Sus habilidades han evolucionado con el tiempo. En su versión más reciente, Clayface no solo puede cambiar de forma, imitar voces o replicar apariencias. Puede convertirse en una réplica celular exacta de otro ser humano. Su composición hecha de barro, o más precisamente, de materia moldeable con origen arcano o mutante según la versión, le permite absorber fragmentos genéticos y transformarse en duplicados perfectos. No necesita disfrazarse. Se convierte en lo que imita. Eso incluye tamaño, masa, textura, timbre de voz e incluso patrones de comportamiento. Puede usar sus brazos como armas, crear mazas, cuchillas, tentáculos, escudos. Puede adoptar forma líquida para escapar por desagües, expandirse para rodear a sus víctimas, o comprimirse para infiltrarse en espacios cerrados. Es prácticamente inmune al daño físico tradicional, resistente a balas, fuego y cortes. Solo la electricidad, ciertos compuestos químicos o el agua en grandes cantidades pueden ralentizarlo o desestabilizar su forma. En combate directo, Clayface ha demostrado poder enfrentarse al propio Batman sin necesidad de estrategias complejas. Y no porque sea más fuerte, sino porque su imprevisibilidad lo convierte en una amenaza táctica. Pero donde realmente brilla es en la infiltración. En el momento en que logra entrar en tu círculo, nadie está a salvo. Porque no sabes si la persona que tienes delante es realmente quien dice ser. En los cómics del New 52, cuando se hace pasar por Bruce Wayne, incluso Alfred es incapaz de detectarlo. Y en la animación, la voz que emite, incluso cuando está a punto de colapsar, sigue siendo perfectamente humana. Porque en el fondo, Clayface ya no se ve a sí mismo como un monstruo. Se ve como un artista. Uno que domina su papel hasta el último detalle. Y eso es lo que lo vuelve aterrador. En un universo cinematográfico en plena reconstrucción, un villano con este nivel de adaptabilidad no solo encaja, es necesario. Porque cada vez que aparece en escena, lo primero que se rompe no es una pared, es la confianza. Y si hay algo que Batman no puede permitirse perder en el nuevo DCU, es precisamente eso. Todo indica que el Clayface que veremos en 2026 no será una copia directa de ninguna versión concreta, sino un híbrido cuidadosamente construido. El propio James Gunn ha dado pistas en entrevistas pasadas sobre su interés en personajes rotos, pero con capas de complejidad emocional. Y no hay muchos villanos que encajen tan bien en esa descripción como Basil Karlo. En los cómics más recientes, DC ha optado por fusionar lo mejor de todas sus versiones: el talento y narcisismo de Karlo, los poderes extremos de Hagen, la introspección de la serie animada y el conflicto existencial visto en One Bad Day. Esta síntesis permite adaptar a Clayface como un personaje con presencia visual impactante, pero también con un trasfondo psicológico potente. Una posibilidad real es que el filme de Clayface 2026 no sea una historia lineal, sino una narrativa que juegue con la percepción. Un actor que crea su propia realidad, mezclando recuerdos, papeles y personas reales en una especie de espiral narrativa. Una película que, en el fondo, no trata sobre un villano, sino sobre alguien que ya no sabe si sigue siendo humano.
Eso abriría la puerta a recursos visuales únicos, como escenas donde múltiples versiones de Basil actúan en paralelo, o momentos en los que el espectador, como en Memento o Black Swan, no sepa con certeza qué es real. Un enfoque así haría que Clayface no fuese solo otro proyecto del DCU, sino el primer gran thriller psicológico de este nuevo universo compartido. Y eso, si se ejecuta con respeto a las raíces del personaje, puede marcar un antes y un después. Ahora te toca a ti. ¿Qué versión de Clayface te gustaría ver en el cine? ¿Te convence más el monstruo clásico, el actor trágico o el infiltrado con crisis de identidad? Y sobre todo, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Me encantaría leerlo en los comentarios. Antes de irte, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Estamos muy cerca de alcanzar una meta clave, y con tu apoyo podemos llegar más lejos. Además, si te apasionan los personajes oscuros, los orígenes complejos y las teorías bien construidas, este canal te va a dar exactamente eso. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, en el nuevo DCNew todo puede cambiar. Incluso el barro puede tener voz propia.